¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Yo soy Miriam Jiménez y los voy a acompañar a lo largo de toda su asignatura. Por presentarme rápidamente, tengo una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Administración con especialidad en Recursos Humanos. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra sesión número 1, pero antes de adentrarnos propiamente en la sesión, me gustaría que viéramos cuál va a ser el temario que vamos a desarrollar y analizar y a estudiar a lo largo de esta asignatura. Nuestra asignatura consta de 7 importantes temas. En el primer tema vamos a ver, como lo tienen en su diapositiva, la conceptualización, clasificación e identificación de los proyectos de inversión. Nuestro segundo tema va a ser la definición del perfil del proyecto. Nuestro tercer tema, estudio de mercado. El cuarto tema, estudio técnico. Quinto tema, estudio económico y financiero. Después vamos a ver, como sexto tema, la evaluación financiera del proyecto. Y por último, la evaluación de riesgos. Los proyectos de inversión es algo muy común que ya está sucediendo en las empresas y con los inversionistas y personas físicas en general. Actualmente se está buscando obtener mayor rendimiento, generar nuevas oportunidades de mercado o aprovechar nuevas oportunidades de mercado, etcétera. Entonces, la importancia de esta materia radica en que es muy importante saber formular y evaluar proyectos de inversión, porque a partir de ahí es como se puede determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto y por lo tanto el que sea un éxito o fracaso. Entonces es una materia no necesariamente importante únicamente para los financieros, sino en general para toda persona o para todo empresario que quiera expandir sus mercados, obtener más utilidades y aprovechar el dinero que tiene o del que pueda financiarse en algún proyecto en particular. Entonces, espero que sea de su agrado esta materia y los invito a que demos inicio. El día de hoy o en esta sesión nos vamos a concentrar en nuestro primer tema, el cual, como les comentaba hace rato, es la conceptualización, clasificación e identificación de los proyectos de inversión. Y por lo primero, por lo que tendríamos que empezar, es por definir qué es un proyecto. Un proyecto es buscar una solución inteligente al planteamiento de un problema o una necesidad tendiente a resolver. Aquí lo que tenemos que visualizar y estudiar es, qué necesidades existen de las cuales yo pudiera generar un proyecto o qué problema tengo en mi empresa o a lo mejor en la vida personal que yo quisiera subsanar mediante un proyecto de inversión. Y se dice que es una solución inteligente porque esto no es como hacer papas en la estufa, ¿no? Realmente implica todo un proceso, implica toda una mecánica, una serie de etapas, fases y estudios que se deben llevar a cabo para que realmente el proyecto de inversión tenga éxito. Ejemplos de proyectos tenemos muchos, yo ahí les puse algunos. El lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, implica toda una infraestructura y toda una combinación y coordinación de recursos, personas, elementos y demás para poder llevarlo a cabo. La construcción de una planta, por ejemplo, el desarrollo de un programa de entrenamiento. A lo mejor yo quiero generar un programa de capacitación muy especializado y muy enfocado a necesidades particulares que tiene mi empresa, y entonces eso ameritaría un proyecto. La instalación de un nuevo software, por ejemplo, un análisis de clima organizacional, etcétera. Hay muchísimos proyectos que se pueden generar. Aquí lo importante es qué quiere la empresa, qué quiere el inversionista, qué quiere la persona que está buscando aprovechar ese dinero que tiene, ese capital para unas mejores inversiones y unos mejores proyectos. En función de eso ya se tendrá que trabajar qué tan factible o viable es esa idea que yo tengo, porque puede ser una muy buena idea, pero habrá que ver si realmente me va a redituar y si realmente es realizable, valga la redundancia. Ahora, ya tenemos el concepto de proyecto, pero si lo aterrizamos de manera más concreta a qué es un proyecto de inversión, ahí tenemos en su información, en sus diapositivas, 3 definiciones clave. La primera, es un plan
al que si se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la sociedad. ¿Cuáles serían los elementos clave en esta definición? Primero, estamos asignando un monto determinado de capital, es decir, unos recursos financieros. Por eso es proyecto de inversión. Insumos. Necesitamos determinados insumos físicos, materiales, humanos, financieros, etcétera, para la realización. Y una parte clave, la responsabilidad social, que tiene que ver con el bien o servicio que sea útil a la sociedad. Para efectos de proyectos de inversión vamos a manejar mucho el concepto de producto, pero en general no es porque se refiere únicamente a cuestiones tangibles, también estamos abarcando dentro del concepto de producto a un servicio que nosotros queramos ofrecer dentro de nuestro proyecto de inversión. Por el otro lado, una segunda definición, constituye un conjunto de acciones que una vez implementadas van a incrementar la eficiencia y la distribución del bien o servicio. Fíjense, dos aspectos clave aquí. Eficiencia. Acuérdense que la eficiencia implica la optimización de recursos, hacer más con menos. Entonces, en todo proyecto de inversión implicamos mucho la cuestión de la eficiencia. Y por el otro lado, la distribución del bien o servicio, que aquí entran cuestiones de mercadotecnia. ¿Cómo voy a hacerle llegar ese producto o ese servicio al mercado o al segmento del mercado al que yo estoy enfocado? Pues eso es parte de la distribución. Hay que recordar que existen algunas empresas cuyo éxito principalmente radica en la distribución, y lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Bimbo, como en el caso de Coca-Cola. Ellas, ¿por qué son empresas tan exitosas? No es necesaria o únicamente por el producto como tal que están ofreciendo, sino más bien porque cualquier persona al alcance de su mano tiene una Coca-Cola o tiene un producto Bimbo. Y lo podemos ver porque hasta en el pueblito más recóndito que vayamos a visitar, faltarán muchas cosas, pero lo que es la Coca-Cola y el producto Bimbo siempre está presente. Entonces ahí estamos considerando cómo en los proyectos de inversión la cuestión de distribución constituye un aspecto fundamental y en muchas ocasiones ventaja competitiva para el éxito de las organizaciones. Y el tercer concepto que tenemos de proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos disponibles mediante un documento escrito, porque se tiene que generar un documento cuando se formula el proyecto de inversión, que comprende una serie de estudios que van a ser el estudio de mercado, el estudio financiero y económico, el estudio técnico y la evaluación financiera, que es parte de nuestro temario que vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura, y que le van a permitir al inversionista saber si el proyecto es viable o no. A lo mejor lo desechamos desde la parte del estudio económico, a lo mejor en la cuestión técnica y de infraestructura pues vemos que no contamos con los elementos necesarios o que no tenemos los recursos financieros para lograrlo. Entonces es parte de lo que tendremos que analizar para poder determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. Ahora, ahí definimos lo que es un proyecto de inversión, pero si ya hablamos de evaluación de proyecto de inversión, ¿qué implica? En su diapositiva lo tienen. Tiene por objeto conocer cuál es su rentabilidad económica y social, de tal manera que garantice resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y redituable. Aquí de lo que se trata es de que con toda la serie de estudios que vamos a realizar, estos 4 que mencionábamos, económico-financiero, de mercado, técnico y evaluación financiera, vamos a tener la información necesaria que nos va a permitir tomar decisiones y con eso hacer la evaluación del proyecto, que es una siguiente fase. Si queremos darle un orden cronológico, viene la idea, se formula el proyecto, se evalúa y posteriormente se implementa. Entonces, pues la cuestión de la evaluación no puede realizarse si yo no tengo bien formulado el proyecto, o en su defecto, si hago una mala formulación del proyecto, mi evaluación va a ser totalmente errónea. Por eso es que es tan importante que la formulación o planificación del proyecto se lleve a cabo de una manera correcta, minuciosa, abarcando todos los puntos que debe de incluir para que realmente cumpla con el cometido. ¿Por qué son importantes los proyectos de inversión?
Yo ahí les puse 3 puntos clave, que no quiere decir que sean los únicos, pero sí son como los más importantes dentro de los proyectos de inversión. 1, constituyen un instrumento básico para la toma de decisiones relacionadas a la forma en que las empresas quieren emplear sus inversiones. Hay empresas que tienen posibilidades, tienen recursos económicos y financieros para poder incorporarse a otros mercados, lanzar nuevos productos, generar otras estrategias, construir nuevas plantas, internacionalizarse. Hay que aprovechar los recursos. Entonces, si tienen esas posibilidades que les van a permitir generar más rendimientos, pues entonces un proyecto de inversión es la solución. Ahí es donde radica su importancia. A lo mejor en lugar de decir, voy a invertir ese dinero en CETES o en bonos o en otro tipo de cosas, pues mejor decido invertirlo en un negocio adicional o en un proyecto adicional o en una unidad de negocios extra que me permita a mí obtener más ganancias y posicionarme mejor en el mercado, ya sea a nivel nacional o internacional. ¿Por qué también es importante? Por los efectos que puede generar su ejecución y operación en cuanto a la solución de problemas o necesidades existentes y al desarrollo social y económico de un país o región. En la medida que se mueva más el dinero, que se generen más proyectos de inversión, en ese sentido se mejoran las condiciones económicas del país, políticas, se fomenta un apoyo a la comunidad y desde luego se incrementa el nivel de vida. Todos estamos buscando tener una mejor calidad de vida y a través de los proyectos de inversión es una muy buena manera de lograrlo. Es una manera de darle trabajo a más gente, de proporcionarle productos y servicios que necesita y pues mejorar sus condiciones de vida en general. Y un tercer punto por el cual es importante un proyecto de inversión serían los beneficios que le puede generar al inversionista. Si el proyecto se formula bien, se evalúa en forma adecuada y nos da datos de que es factible y de que vamos a obtener altos rendimientos, pues los beneficios son muy buenos para el inversionista, es decir, es una muy buena forma de manejar ese dinero, como decía hace rato, y por lo tanto es una alternativa excelente para pues capitalizarse, mover su dinero y generar mayores rendimientos que a su vez le pueden servir para generar posteriormente otros negocios o atacar otras alternativas o problemáticas que pueda tener la empresa, ¿no? De repente a lo mejor requiere arreglar su maquinaria y su equipo y de ahí puede obtener dinero para poder hacerlo. Entonces, como podemos ver, la importancia de los proyectos de inversión pues es bastante, es un gran atractivo el hacer un proyecto de inversión y por lo tanto pues es un punto que está en la mente de muchos inversionistas y de muchos empresarios. Si analizamos un poco más de cerca las decisiones de inversión, ¿por qué son tan importantes y por qué uno debe de prestarle especial atención a las decisiones de inversión? Primero, por una cuestión muy importante, se están manejando o se manejan sumas importantes de dinero, es decir, no es de que yo invierta 5 pesos y si ya los perdí, no, estamos hablando de miles, a veces hasta millones de pesos o de dólares en su caso. Esto quiere decir que tengo que centrarme muy bien en la información que yo voy a obtener y en la metodología que voy a seguir para la obtención de esa información y la evaluación de esa información, de tal manera que yo pueda tomar decisiones acertadas, porque si no, eso me va a llevar al éxito o fracaso de la empresa. Lo que todo inversionista o todo empresario pretende es que ese dinero que va a invertir pues realmente se le reproduzca, no que lo pierda. En ese sentido, pues se requiere una atención especial en las decisiones de inversión. Estas decisiones de inversión, ahorita veremos hacia dónde van encaminadas. Primero vamos a ver cuáles son los criterios en los que se apoyan y básicamente son 2. La primera, como lo tienen en su diapositiva, es la búsqueda de la optimización, la maximización del valor presente, de la riqueza de los dueños o de los accionistas. ¿Qué es el valor presente? Bueno, es el valor actual que tiene la empresa en cuanto a ingresos y egresos. Es decir, a la fecha, cuánto es lo que yo recibiría y cuánto es lo que yo gastaría para a partir de ahí generar los rendimientos correspondientes que yo obtendría de ese proyecto de inversión. Entonces, ese sería el primer criterio. Yo debo de optimizar mis recursos, todos, financieros, humanos, materiales, tecnológicos y de todo tipo. Y el otro criterio que se debe de considerar
en las decisiones de inversión sería la concordancia con los objetivos de la empresa. Evidentemente, si yo quiero invertir en un proyecto en específico, es con miras a que se cumplan determinados objetivos, que el básico ya sabemos que es la maximización de utilidades, pero también tenemos otros objetivos que se podrían atacar a través de los proyectos de inversión, ¿como cuáles? Crisis. A lo mejor estamos en una situación de crisis y queremos subsistir. ¿Cuál puede ser una manera de subsistir? A través de un proyecto de inversión. Lo hacen algunas empresas, por ejemplo, con el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado. Ven que los productos que ya tienen no están teniendo el posicionamiento que desean ni los rendimientos que esperan, y entonces lanzan un nuevo producto con el cual obtengan mayores ganancias y se nivele un poco la compañía. Por ahí dicen que unos productos o unos servicios pues están financiando y apoyando a otros. De alguna manera es cierto, ahí ya la empresa irá decidiendo conforme pase el tiempo estratégicamente, bueno, qué negocios o qué productos le conviene que sigan permaneciendo por cuestión de estatus, por cuestión de posicionamiento, de imagen, etcétera, y cuáles le convendrá retirar y sustituir por otros. Esa es una buena opción. Y ahí es donde estamos atacando el punto que les puse en las diapositivas, que es para subsistir. O sea, no quiero salir del mercado, no quiero cerrar la empresa, ¿qué proyecto de inversión puedo sacar que me ayude en eso? Otro es la maximización de utilidades, que ya comentábamos, incrementar la participación de mercado. A lo mejor el producto o servicio que yo estoy ofreciendo solamente es a nivel nacional o solamente es a nivel regional, y entonces ya puedo abarcarlo a nivel internacional o incluso a nivel mundial. Y por el otro lado, por cuestiones de crecimiento, aumento de los recursos o activos de la empresa. Hay empresas que buscan tener un crecimiento en su organización y una de las formas en la que pueden lograrlo, pues es a través de proyectos de inversión. Crecer, pues en muchos sentidos, ¿no? Crecer desde la plantilla de personal, en los productos o servicios que manejan, en las unidades de negocios, en ofrecerles servicios adicionales a los clientes, muchísimas cosas que se pueden hacer para que la empresa logre crecer. La idea es posicionarse mejor, obtener mayores utilidades y generar pues mayores beneficios hacia la empresa y sus accionistas o inversionistas en este caso. ¿Cuáles serían las principales decisiones entonces de inversión de estas de las que estamos hablando? Bueno, existen varias, pero las más importantes están incluidas en la diapositiva que les estoy poniendo. Una es la búsqueda de nuevos proyectos. Siempre hay nichos de mercado que podemos atacar, los cuales están olvidados, a lo mejor las empresas no se han dado cuenta que existen, no han visualizado esa posibilidad de negocio que puede por ahí existir. Entonces, hay que buscar nuevos proyectos. Aquí entra mucho la cuestión de la creatividad, la cuestión del sentido emprendedor del dueño de la organización o del inversionista en este caso, por querer incorporarse o adentrarse a nuevos negocios. Claro, hay que tratar de no hacerlo a ciegas, sino de hacer toda una investigación profunda y de realmente ver si ese proyecto sería factible o no. Esa sería una de las decisiones importantes, búsqueda de nuevos proyectos. La segunda sería evaluación de los proyectos de inversión, porque formulamos proyectos de inversión y el paso siguiente sería hacer una evaluación de sus proyectos que ya se planificaron para realmente ver si pasan a una siguiente fase de su implementación o ejecución. En esa evaluación de proyectos se toman muchas decisiones. He ahí la importancia. Bueno, yo evalúo y digo, lo rechazo, lo acepto, lo dejo en stand-by, o qué es lo que voy a hacer con ese proyecto. Y a veces no es que se rechace el proyecto completo, sino que tengo que visualizar, por ejemplo, el estudio de mercado, a lo mejor no me arroja resultados muy favorables, y pues lo rechazo, pero no quiere decir que rechace el proyecto, sino que más bien tenga que regresarme otra vez al estudio de mercado y determinar qué puntos son en los que debo de profundizar para poder establecer si el producto va a ser viable o no. Y bueno, si definitivamente voy realizando mis estudios, los que ya mencionábamos, el de mercado, el económico, financiero y técnico, y veo que en todos de plano me está yendo mal con el proyecto, pues definitivamente no lo llevo a cabo, ¿no? Ahí ya todo dependerá y serán dentro de las decisiones importantes que deberá tomar el inversionista. La otra es la selección de los proyectos de inversión.
Una organización puede tener varios proyectos de inversión interesantes y muy buenos, muy creativos y a lo mejor muy útiles para los objetivos que pretende la organización. Sin embargo, tendremos que hacer un análisis de cada uno en forma paralela o consecutiva, pero sí un análisis independiente para poder determinar, visualizar cada uno de los proyectos y ver realmente cuáles sí pueden ser redituables y cuáles sí pueden ser factibles, porque a lo mejor no todos lo son. Y si en un momento dado, si todas esas alternativas pudieran ser factibles, bueno, sí establecer cuál es la que más rendimientos le genera a la empresa o la que más le conviene. Entonces ahí entran decisiones importantes. ¿Cuál es el proyecto que yo voy a seleccionar para llevar a cabo? Y la otra sería la organización, control y auditoría de los proyectos. Todo proyecto implica una organización de recursos, de personal, de materiales, de infraestructura, de muchas cosas. Entonces ahí entran decisiones. Desde dónde voy a poner el proyecto, dónde lo voy a localizar, con cuántas personas voy a contar, cómo va a estar su estructura jerárquica, quién va a liderar ese proyecto. Hay que controlar todos los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, y desde luego hay que hacer una auditoría, puesto que como estamos manejando muchos elementos que le repercuten a la organización y sobre todo la parte financiera, y otros recursos materiales que desde luego también impactan económicamente al negocio, tendrá que estarse haciendo una auditoría para ver el uso eficiente y eficaz de esos recursos y que evidentemente estén encaminados o direccionados hacia lo que la empresa pretende alcanzar con ese proyecto de inversión. Entonces, dentro de todas las decisiones de inversión que se nos pudieran presentar, estas serían como los 4 grupos clave de las decisiones y que no debemos olvidar. Entonces, recapitulando, búsqueda de nuevos proyectos, evaluación de los proyectos de inversión, selección de los proyectos de inversión y organización, control y auditoría de los proyectos. A continuación, vamos a ver un video que se denomina ¿qué es un proyecto de inversión? Con este pequeño video vamos a profundizar en el concepto y en algunos aspectos clave para reforzar lo que ya hemos visto hasta ahorita y por el otro lado que nos sirvan también de base o de sustento para lo que vamos a ver en esta sesión y en las próximas. Revisemos el video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Ventaja Competitiva, el programa de las pymes y los emprendedores. A partir de ahora los invito a compartir media hora de información para hacer una gestión efectiva de nuestra pequeña y mediana empresa. Queremos que nos acompañe con esta temática que hemos denominado para el emprendedor, para el empresario. Aportamos ideas para hacer una gestión efectiva. Espero que sea de su agrado y ya vamos a recibir a nuestro primer invitado. Un nuevo bloque de Ventaja Competitiva, y en esto de planificar nosotros siempre hablamos de la necesidad de organizarnos para ejecutar un proyecto de inversión. Es importante organizarse, planificar. Quizás uno de los mayores defectos que tienen nuestros emprendedores es el hecho de no prever situaciones que en el futuro significarán sin lugar a duda el fracaso de su emprendimiento. Por esta razón hemos invitado a la licenciada Gladys Lara. Ella es especialista en formulación y evaluación de proyectos de inversión y nos va a explicar un poquito qué es un proyecto de inversión, cómo está, qué tenemos que hacer a la hora de planificar para llevar a cabo nuestro emprendimiento. Gladys, bienvenida a Ventaja Competitiva. Gracias, Oscar, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, un proyecto de inversión es un plan, es un programa de acción que surge a partir de una idea que tiene quien quiere emprender. Entonces esa idea la tiene que volcar en un plan. ¿Este plan para qué le sirve? Justamente para saber si es viable o no el proyecto. Sería algo así como decir, bueno, vamos en el laboratorio, vamos viendo, antes de poner la plata, antes de hacer algo, si la idea que yo tengo va a llegar a buen puerto. Así exactamente. Sería.
Eso requiere obviamente una serie de análisis, o sea, en distintos aspectos. Porque tenemos que hacer un análisis de mercado, un análisis de la viabilidad económica financiera, un análisis, digamos, de qué tan rentable va a ser ese proyecto, tanto en el corto como en el mediano o el largo plazo. Bien, vemos un poquito la transparencia que tenemos de este tema. Bueno, acá entonces definíamos lo que era un proyecto de inversión, como la forma que le vamos dando a esa idea que tenemos primaria de lo que queremos hacer. Exactamente, así como vemos, es un documento escrito, porque tenemos que ir plasmando la idea que tenemos, y también nos dice que está formado por una serie de estudios, ¿sí? Es justamente lo que decíamos, de los distintos aspectos técnicos que hay que ir armando. Obviamente me va a decir si es viable o no este plan. Lógicamente que todo proyecto tiene como objetivo final el de ganar, digamos, de tener una ganancia, de obtener una utilidad. Bien, ahora en esto quiero, y por esa razón te invité, quiero que remarquemos la necesidad de planificar, pero también de acudir a un profesional para que haga esta planificación, ¿verdad? Sí, justamente, digamos, se requiere el personal porque se aplican ciertos pasos y ciertas técnicas, tanto económicas como financieras, como para saber de la rentabilidad. Por ejemplo, vamos a saber si es rentable si aplicamos algunas fórmulas financieras que me permiten ver cuán rentable va a ser el proyecto, ¿sí? Y eso, bueno, están los licenciados en administración de empresas, los contadores preparados para eso. Si no, siempre terminamos, digamos, en la idea y haciendo un presupuesto, pero no es técnico, sino decimos, creemos que vamos a ganar tanto y quizás no analizamos factores que no nos permitan, digamos, esa rentabilidad que hayamos proyectado. Bien, veamos un poquito las partes que tiene un proyecto. Entonces decíamos que tenemos un estudio de mercado, un estudio técnico. ¿Estas serían las partes del proyecto? Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo la idea y lo primero que tengo que analizar es el mercado. En el mercado, siempre decimos de que se analizan 4 variables: precio, producto, plaza y promoción. El precio lo voy a poder determinar una vez que tenga el costo y que yo quiera saber cuál es el margen que quiero ganar. Para eso tengo que aplicar técnicas, digamos técnica de costo, voy a partir de ahí. En el caso de la promoción, ¿cómo lo voy a vender? Conocer la plaza, conocer el mercado. Después tenemos también un estudio técnico que ahí básicamente tengo que hacer un análisis de las maquinarias que necesito. Si voy a conseguir esas maquinarias en el mercado, qué capacidad tienen las maquinarias, si no voy a tener mano de obra ociosa. O sea, ahí ya nos vamos acercando a lo que es el punto de equilibrio. Poder determinar mi punto de equilibrio, que es cuando yo puedo cubrir todos mis costos con los ingresos. Después también se hace un estudio administrativo. En este caso me interesa remarcar de que acá necesitamos hacer un análisis de la mano de obra que necesitamos. Depende del proyecto, vamos a ver si necesitamos mano de obra especializada o no, o cuán especializada la necesito. Teniendo en cuenta que cuando uno hace el estudio de costo dentro de la estructura, lo que es mano de obra y cargas sociales es el rubro más importante o de mayor peso dentro de mi estructura de costo. Y es quizás uno de los puntos más álgidos y complicados a la hora de hacer el proyecto, porque a veces este ítem hace que todo el proyecto no sea rentable en determinado momento. Exacto, porque es el rubro que más peso tiene. O sea, en algunas empresas llega a tener un peso del 30%, del 40% dentro de la estructura de costo. Y digamos, en el asesoramiento que tuve en algunos microemprendimientos pasa que el emprendedor tiene la idea de poner, por ejemplo, una carnicería. Obviamente que tiene que tener un carnicero. Y si él no es carnicero, pasa a depender del carnicero, digamos, que sea... exactamente, es el punto más débil que tiene, ¿sí? En este caso, si el carnicero, digamos, se va, es como que su proyecto va hacia atrás, queda a medias, digamos. Entonces, por eso hablaba de la necesidad, digamos, de la capacitación que tiene que tener la mano de obra. Obviamente depende del proyecto, ¿no? O sea, si un proyecto de servicio o si un proyecto de manufactura, por ejemplo, que ahí ya depende o de la tecnología o de la capacitación del personal, ¿sí? Perfecto. Y lo último, que sería la evaluación económica, ¿aquí qué vemos en esta parte? Bueno, acá tenemos que distinguir lo que es la evaluación económica, es justamente la estructura del proyecto económico, o sea, de ver lo que es ventas,
menos todos los costos y gastos me da una rentabilidad económica. Y después hacemos un análisis financiero, que es cuando uno proyecta los flujos de fondos, los flujos netos que me va a dejar el proyecto de acá a un periodo, digamos, normalmente se hace de 5 a 10 años. Entonces, vamos a ver, hacerlo más crioso, digamos, sí, la plata que va a ingresar exacto, por este proyecto la voy proyectando en el tiempo. Exactamente, o sea, armo un flujo de caja, eso es el aspecto financiero, ¿sí? Cuando hablo de finanzas hablo de flujo de caja, ¿qué es lo que me va a dejar a mí en la caja, digamos, el proyecto? Bien. Esas serían las partes, digamos, que se va analizando y lo vas plasmando en el plan, ¿sí? En el plan que vas armando. Bien, Gladys, te hago una propuesta. Sí. Hacemos un pequeño corte comercial y ya seguimos con este tema que me parece que es bastante interesante y que seguramente para aquellos televidentes van a significar aprender otras cosas que necesariamente, como decimos en este programa, hace falta conocerlo. Hola, ¿qué tal? Espero que les haya sido de utilidad el video que acabamos de ver y que hayan tomado las notas necesarias, ya que para su actividad de esta sesión se les van a hacer algunas preguntas enfocadas en el video. Vamos a continuar ahora con la clasificación de los proyectos de inversión. Existen muchas clasificaciones en cuanto a proyectos de inversión, sin embargo aquí vamos a ver una de las clasificaciones más comunes y que es según la categoría, según la actividad económica y según su carácter y entidad que los promueve. En el caso de la categoría, los proyectos de inversión se pueden clasificar en dos: bienes y servicios o producción de bienes, y prestación de servicios. En el caso de producción de bienes, pues son todos los proyectos que tienen que ver con la transformación de la materia prima en un producto terminado en específico. Y en el caso de la prestación de servicios, pues como su nombre lo indica, algún servicio de diferente índole, ya sea del ramo hotelero, agrícola, etcétera, que queramos nosotros implementar. Entonces, esa sería una primera clasificación. Es un proyecto de un bien, es un proyecto de un servicio. En otra clasificación tenemos según la actividad económica, que esta básicamente está enfocada de acuerdo al sector económico al que nosotros nos estemos enfocando. Ahí en su diapositiva yo les puse, pueden ser agropecuarios, industriales, de servicios, turísticos, comerciales, textiles, restauranteros, etcétera, dependiendo de pues el sector al que nosotros queramos enfocar nuestro proyecto. Esto también habrá que estudiarse y desde luego pues hacer un análisis del sector correspondiente antes de llevarlo a cabo. Y por el otro lado, la tercera clasificación sería según su carácter y entidad que los promueve. Y aquí básicamente los dividiríamos en dos, lo que serían los privados por un lado y los de carácter social o gubernamental por el otro. Entonces, hay proyectos que se encaminan a la cuestión de la iniciativa privada y hay otros que podemos atender en el ámbito público o con instituciones públicas. Eso también ya dependerá de los objetivos que persigue el inversionista con el proyecto de inversión correspondiente. En cuanto a la selección del proyecto, que ya comentábamos que es una decisión muy importante en la que se debe de enfocar el inversionista o en este caso el empresario, hay que considerar que los proyectos no surgen nada más de la simple voluntad del inversionista, sino que se debe revisar que exista un plan preliminar que cumpla con unos objetivos de desarrollo. ¿Qué objetivos de desarrollo son? Bueno, algunos de los más importantes son los que tenemos en la diapositiva que están observando. Primero, coherente a nivel conceptual y relevante para las capacidades nacionales. Esto es, tenemos que diseñar y formular un proyecto que realmente no sea algo descabellado. No quiero decir con esto que se pierda la creatividad, al contrario, es muy bueno utilizar la creatividad en los proyectos de inversión, pero sí algo como aterrizado, que nosotros sepamos que se puede llevar a cabo. Y eso va íntimamente ligado con el segundo punto, esto es que sea técnicamente racional. O sea, es lógico, es factible, se puede llevar a cabo, entonces sí, adelante. Que sea atrayente para los beneficiarios futuros. En algunas ocasiones podemos tener unas muy buenas ideas de proyectos, pero sin embargo a la gente no le llama la atención.
Entonces, tendríamos que pensar en que ese beneficio que le vamos a generar a nuestro público o a nuestro mercado o segmento de mercado, pues realmente les sea atractivo, adquieran ese producto o servicio y entonces sí podamos obtener los rendimientos que nosotros estamos esperando. Otro aspecto sería que sea realizable a nivel operativo y de gestión e institucionalmente sostenible, es decir, que contemos con toda la infraestructura necesaria o nos podamos hacer llegar de ella para poder llevar a cabo el proyecto de inversión que tenemos en mente. Que sea viable financiera y económicamente hablando, esto es básico, porque el proyecto puede ser muy bueno, pero si no cuento con los recursos, ni tengo manera de conseguirlos, recursos financieros o económicos, pues entonces ahí estamos en un problema muy serio, porque no tendríamos los elementos necesarios para poder llevarlo a cabo. Que sea sostenible para el medio ambiente, es muy importante tener esta responsabilidad social que tanto se busca en las empresas y por supuesto en los proyectos de inversión también, y que sea jurídicamente factible, esto es que no infrinja ninguna ley, ni nacional ni internacional, que pueda afectar los resultados del proyecto y por el otro lado que pueda afectar a la nación. Entonces habrá que revisar en su caso y dependiendo del sector al que estemos enfocando el proyecto, pues que vaya apegado a estos lineamientos legales que jamás podremos dejar de lado en nuestros días. ¿Cómo inicia un proyecto de inversión? El esquema que están viendo en la diapositiva es un análisis de cómo se puede iniciar un proyecto de inversión, pero aquí es cuando no tenemos una idea precisa. Cuando tenemos una idea precisa, seguimos un determinado procedimiento que veremos más adelante. Pero en este caso, que es cuando partimos de la nada y yo quiero como investigar y hacer una detección de necesidades para partir de ahí identificar un posible o varios proyectos que puedan atacar esa problemática, tendríamos que seguir este diagrama como está presentado en su diapositiva, que es hacer un análisis del entorno primero, un diagnóstico y análisis sectorial, dependiendo del ámbito económico en el que vayamos a dirigir nuestro estudio, hacer una detección de necesidades de ese sector, hacer ya propiamente un planteamiento del problema una vez que detectamos cuáles son esas problemáticas o necesidades que se tienen, verificar y evaluar las restricciones, porque usualmente todo proyecto de inversión tiene alguna o varias restricciones. Entonces tenemos que ver cuáles son las restricciones de ese proyecto, si se pueden subsanar y qué tanto nos pueden impactar en un momento dado en la implantación y ejecución del mismo. Determinar los objetivos que queremos perseguir con ese proyecto. Paralelamente, establecer opciones de solución, criterios para poder seleccionar el mejor proyecto o la mejor alternativa de proyecto. A partir de esos criterios, pues entonces sí optar por la mejor alternativa, haciendo la evaluación correspondiente y contrastando estos criterios, y para el final poder desarrollar el proyecto. Si profundizamos un poquito en algunos de estos puntos, tenemos en el caso del entorno, la cuestión del análisis del entorno es el primer aspecto en la formulación de un proyecto. Es decir, yo veo qué está pasando en la situación, en el ambiente en general, para poder darme una idea de qué tipo de proyecto de inversión puedo generar o en dónde puedo hacer una inversión en un momento dado. Y este análisis del entorno consiste desde, como lo tienen en su diapositiva, la determinación clara y concreta de la zona. Qué ciudad va a ser, qué región va a ser, qué país o países va a abarcar y para el cual va a ser formulado y en el cual pues va a constituir esta delimitación que vamos a hacer del entorno, pues constituye el área de influencia del proyecto. Entonces yo tengo que delimitar perfectamente qué zona geográfica, qué área, qué país, qué región va a abarcar para de esta manera pues ubicar mejor las necesidades y dirigir mejor el proyecto de inversión que yo quiero plantear. ¿Qué aspectos tenemos que considerar en el entorno? Básicamente 4. Hay que considerar por un lado los aspectos geográficos, por el otro lado los aspectos demográficos, los políticos y los económicos, para darnos una idea de qué puede abarcar cada uno de estos aspectos. En el caso de los geográficos, bueno, ¿qué límites va a tener geográficamente el área y cuál va a ser la extensión? ¿Qué relieves o accidentes naturales, es decir, montañas, valles, etcétera, para el caso de que yo vaya a instalar una planta o vaya a llevar a cabo algún proyecto en particular? Tengo que hacer análisis ya como de la naturaleza en este sentido. ¿Cómo es la cuestión de la hidrografía?
y el clima predominante en la zona. Esto es muy importante, sobre todo para proyectos que implican productos perecederos. Si el clima no me ayuda, pues el proyecto no va a funcionar. Entonces tengo que considerar que vaya acorde al tipo de producto que yo vaya a manejar, incluso el servicio también. Por la parte demográfica, algunas de las variables que yo tengo que considerar serían la población, qué tipo de población existe, qué edades, cómo está su situación económica, social, etcétera, su nivel de educación, que esa es una cuestión muy importante, la cultura, porque aunque en el país tenemos una determinada cultura, pues en cada región tenemos otras pequeñas subculturas en donde predominan determinados hábitos y costumbres que también tenemos que considerar, porque al momento de querer implantar un proyecto de inversión nos puede repercutir favorable o desfavorablemente hablando. Y la cuestión de la religión, que hay algunas personas que tienen muy arraigada la cuestión de la religión y que en algún momento dado les puede impedir o facilitar en su caso, pues adquirir un bien o servicio dependiendo de lo que se trate. Eso por la parte demográfica. Por la parte política, pues tenemos que analizar la historia de la región, el plan de desarrollo, qué está pasando ahí con todos los avances pues que se están dando en la zona geográfica en específico y cuál es la situación política. Hay lugares como muy complicados, en donde la gente es más grillera, en donde la gente es más tranquila, en donde la gente se lleva bien, etcétera. Situaciones que desde luego influyen pues para un buen desarrollo de un proyecto y para que tenga éxito. Y por el otro lado, la parte económica, en donde tendríamos que analizar el PIB o Producto Interno Bruto, el nivel de ahorro de la gente, qué tanto consumen, porque hay zonas en donde se consumen muchos determinados productos y hay zonas en donde no, entonces tendríamos que hacer un análisis de esa parte del consumo. El ingreso, igual, hay zonas en donde hay ingresos muy altos y hay zonas en donde la gente tiene ingresos muy bajos y bueno, habrá que ver, porque también aquí no necesariamente hay una relación directa, hay productos en donde funcionan muy bien con gente de ingresos bajos porque lo consume y pues otros que no se venden aunque la gente sea de altos ingresos, entonces habrá que hacer una correlación entre el nivel de ingresos versus el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. El nivel de endeudamiento de la zona, del gasto público, la inflación, si hay exportaciones o importaciones, cuáles son los productos que ya se manejan ahí en la zona y que en algún momento dado pudieran traslaparse con el producto o servicio que yo quiero ofrecer o al contrario, pudieran complementarse. Entonces, el análisis de estos 4 aspectos sería básico para el estudio del entorno, eso como primera parte. En el caso del diagnóstico y el análisis sectorial, ya propiamente tengo que ver a qué sector económico me estoy enfocando y hacer un análisis completo. ¿Qué otros competidores hay? ¿Qué está pasando con si hay productos sustitutos? ¿Qué necesidades va a venir a cubrir mi producto en ese sector? ¿Cuáles son las necesidades imperantes del sector? Etcétera. Tendré que hacer un análisis, incluso un perfil del sector, para poder determinar pues qué tan viable es la generación de mi proyecto en esa área. La detección de necesidades, ahí les estoy poniendo que permite rectificar el diseño de la actividad o proyecto. A lo mejor yo tengo una idea en particular del proyecto, pero después verifico a través de la detección de necesidades que realmente la gente requiere un proyecto o un servicio diferente. Entonces puedo hacer una modificación en mi proyecto ya desde esa detección de necesidades a efectos de adaptarlo lo mejor posible pues a lo que ellos quieren. Hay que recordar que en la medida que nosotros logremos satisfacer las necesidades del mercado al que vamos dirigidos, pues en ese sentido vamos a tener más éxito y vamos a obtener mayor cantidad de ingresos. El planteamiento del problema es definir ya de manera precisa la situación a resolver, intervenir o investigar a partir del diagnóstico encontrado. Es muy importante que el problema se plantee, se defina, se documente de una manera clara y sencilla, muy concreta, porque de esta manera esto va a permitir que todo el desarrollo y la fluidez de la información y de los recursos que requiere el proyecto pues sean mucho más fáciles de hacer y estén como mucho mejor encaminados hacia lo que nosotros estamos buscando con el proyecto. En la parte de las restricciones, como les decía hace rato, los proyectos de inversión tienen algunas restricciones o pueden tener algunas restricciones, sobre todo encaminadas a la parte técnica, financiera y legal, que no necesariamente tienen que tener restricciones de los 3, pero sí habría que ver qué tipo de restricciones existen para que eso no nos vaya a repercutir cuando queramos llevar a la práctica el proyecto correspondiente.
La determinación de objetivos constituyen el eje central de un proyecto de inversión. De ahí que ya que tengo definido mi proyecto, también tenga muy claro cuáles son los objetivos que deseo perseguir con ese proyecto de inversión. Hay que determinar objetivos generales y específicos. De inicio, un objetivo general que persiga el proyecto y luego ya de manera más detallada, bueno, cuáles son los objetivos que pretendo yo alcanzar con ese proyecto. En las opciones de solución, lo que se recomienda es realizar un listado de alternativas que permitan dar solución al problema planteado y de ahí es de donde van a surgir los posibles proyectos de inversión. Yo establezco varias opciones y digo, bueno, puede ser 1, 2, 3 o 4 proyectos los que a mí me interesa pues analizar y evaluar para determinar cuál es el más viable. En los criterios de selección, pues hay que definir claramente cuáles son aquellos puntos sobre los que yo me voy a enfocar en cada uno de los proyectos y que voy a evaluar para determinar su viabilidad y factibilidad. Aquí no hay una receta de cocina, cada empresa y cada empresario o inversionista pues determinará los criterios que le interesan para hacer esta evaluación. Y la selección de la opción de solución. Aquí se va a escoger la alternativa que de mejor manera responda a estos objetivos que ya nos planteamos y que va a ser el proyecto de inversión que va a ser posteriormente formulado ya en forma y evaluado, para a partir de ahí determinar si se va a llevar a cabo o no. Es importante establecer que en los proyectos de inversión intervienen dos ingredientes importantes que no son lo mismo, pero que de alguna manera complementan el concepto de los proyectos, y son los presupuestos y los pronósticos. Entonces, me gustaría que en esta parte final de la sesión podamos establecer cuál es la diferencia entre estos tres conceptos y qué relación existe con los proyectos de inversión. El proyecto, ya lo habíamos definido, es buscar una solución inteligente al planteamiento de un problema o una necesidad tendiente a resolver. Entonces ya tenemos claro que es un proyecto y que en el caso de un proyecto de inversión implica la asignación de determinados insumos o la utilización de determinados insumos y evidentemente cierto dinero, capital, para poderlo llevar a cabo. En el caso de los presupuestos, tienen ahí en su diapositiva un pequeño concepto. Es el cálculo o cómputo anticipado de los ingresos y gastos de un negocio, proyecto o actividad pública. O por el otro lado, también lo podríamos definir como la cantidad de dinero que se dispone o calcula para un fin. Es decir, yo puedo hacer un cálculo de cuánto dinero se requerirá para llevar a cabo el proyecto, ese es un presupuesto, o por el otro lado, a mí me pueden asignar una cierta cantidad de dinero con la cual yo tenga que administrarla y racionarla de la mejor manera para llevar a cabo el proyecto. Existen estas dos opciones. Al final, aquí la idea es que con ese dinero yo tengo que optimizarlo y ser lo más eficiente y eficaz posible para que ese dinero me reditúe lo que yo estoy esperando o lo que la empresa está esperando. Y por el otro lado tenemos el pronóstico, que el pronóstico es un conocimiento anticipado de lo que va a suceder en el futuro a través de ciertos indicios. Hay diferentes herramientas que nos ayudan a hacer pronósticos, por ejemplo, pues están los pronósticos de ventas, pero tenemos pronósticos de diferentes cosas que pudiéramos nosotros utilizar en el proyecto, dependiendo del tipo de proyecto en cuestión, pero la idea de pronosticar es hacer estimaciones. Bueno, ¿cuántos clientes estoy esperando que me lleguen o que adquieran mi producto o servicio? ¿Cuántos ingresos son los que voy a obtener? ¿Cuánto es lo que voy a vender? Etcétera. Entonces, si se fijan, haciendo un análisis de estos tres conceptos, en realidad van muy interrelacionados, se complementan y pues siempre van a estar presentes en un proyecto de inversión. Cuando hablamos de un proyecto de inversión, siempre se determinarán presupuestos y siempre se determinarán pronósticos. De una manera muy sencilla, pudiéramos concluir que el presupuesto es de cuánto dinero disponemos o cuánto dinero requerimos. Y el pronóstico es qué resultados estimamos obtener, que esto nos va a ayudar al proyecto, que en realidad es qué es lo que queremos hacer. Entonces, por un lado es, ¿qué quiero hacer?
Por el otro lado es de cuánto dinero dispongo o cuánto dinero requiero, que sería la parte del presupuesto, y por el otro lado el pronóstico, que son cuáles son los resultados que estimamos obtener. Entonces, en ese sentido, los tres conceptos están muy interrelacionados y no les extrañe que a lo largo de la asignatura los estemos comentando de manera frecuente. Por mi parte, concluimos esta sesión. Recuerden que tienen su actividad que van a contestar en función del video que ya analizamos y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.